Voces de la Selva. Un abrazo a nuestra identidad. Guaraní, misionera y regional. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. Exuberante, guaraní, misionera y federal. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Siempre vigentes. Nuestra propia versión de la primavera. En GDS Radio. Siempre en movimiento. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. GDS Radio Mar del Plata y la Red del Abrazo Misionero presentan Voces de la Selva. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Compañero, es el mar que navegamos con un rumbo iluminado por la luz del mismo fuego. La palabra compañero nos envuelve en un abrazo y encamina nuestros pasos por un único sendero. La palabra compañero se hace par en compañera y duplica. Una vez más no sé si decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa comienza su gira hoy y la termina quién sabe cuándo, ¿no? Recorrerá 17 emisoras, recorrerá el país, el mundo, y como siempre decimos, irá de la selva al mar y del campo a la ciudad. Hoy, justamente, aquí está don Candelario, vino con su señora, porque al escuchar a Galo García en esta introducción, cuando nos habla de la palabra compañero, y nos dice que es la luz que nos ilumina, es el fuego que seguimos y que nos encamina por un mismo sendero, él decía, ¿qué tenés de especial hoy en Voces de la Selva? Y tengo de especial una entrevista largamente esperada. Vamos a viajar hoy, como les decía, de la selva al mar. Ahí está GDS Radio Mar del Plata, nuestro director, Guillermo San Martino, que hizo un viaje aceleradísimo para poder llegar y con el celu sin batería, ¿no? Acá decimos todo lo que nos pasa. Y bueno, evidentemente, ahí está ya conduciendo la transmisión de este programa, que desde esa emisora cabecera llega desde el mar a 14 emisoras misioneras y otras 2 emisoras digitales que nos comparten, inclusive en mi propio pueblo chiquito, ahí en la provincia de Buenos Aires. Y decía justamente en la provincia de Buenos Aires, Juan José Paso, es el campo. Y del campo nos vamos a ir a la ciudad, y en la ciudad nos vamos a ir a una localidad bonaerense, Lanús, y en esa ciudad, del otro lado de este aparatito, mamá decía el telefonito, ¿no? El telefonito, ahí está Víctor de Genaro. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Salvador, muy bien. Contento de escucharte. Bueno, qué lindo, qué lindo.
Largamente esperada la entrevista, Víctor. Bueno, casi todos pueden conocer el nombre, lo habrán escuchado, un dirigente gremial y social. Después yo le quiero preguntar si hay alguna interferencia entre lo gremial y lo social, pero eso va para más adelante. Es un hombre que ha llegado a la Cámara de Diputados de la Nación, ha pasado por los primeros pasos de organizaciones como ATE, CTA, y por supuesto ahora en la ciudad de Quilmes como concejal. Pero Víctor, claro, es un ser humano como todos los demás, se los acabo de presentar en su cara más pública. Yo digo, ¿naciste en 1948, Víctor? Así es, 29 de septiembre de 1948. Primaveral el hombre. Día de Lanús, encima, en Lanús. Ajá. En la casa de mi abuela, sí. que vivía acá en Lanús, de la abuela paterna, y a los 4 años nacía mi hermano, y fuimos a la casa de mi abuelo materno, en donde vivo actualmente todavía, y que es acá en Lanús, a 4 cuadras de la estación Lanús, así que lanusense hasta el tuétano. Hasta el tuétano. Y escúchame, ¿y qué recordás de la infancia en Lanús? Si yo tengo que... ¿A cuánto estás del centro de la ciudad, de Buenos Aires, de la gran metrópoli? Del Congreso, la estación Lanús está a 12 kilómetros. 12 kilómetros. Sí, pero el centro, pero nosotros estamos bordeando el riachuelo, es nuestro límite con la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, todo es la cuenca del riachuelo, Matanza, Riachuelo. Del otro lado está la ciudad de Buenos Aires. O sea, nos une el puente Alsina, que es un histórico puente donde se dio la batalla fundamental por la pelea por la federalización de la capital, y también tenemos ahora un puente nuevo, el puente olímpico, en Paso Chico, donde pasaron las invasiones inglesas, la segunda, entraron por ahí porque es la parte del riachuelo donde hay menos profundidad, y después hacia un lado tenemos el puente Pueyrredón de Avellaneda y al otro el puente La Noria de Loma de Zamora. O sea que estamos lindando con la capital. Ya arrancamos aprendiendo cosas, ¿no? Porque yo el puente Alsina lo tenía del tango. Y ahora... Tango. Somos la cuna del tango. ¿Cómo no va a ser la cuna del tango? Acá, claro que sí, de los payadores. En la estación ferroviaria Puente Alsina, que es un ferrocarril que nacía en Puente Alsina, nació el Mundo Rivero, porque el padre era el jefe de la estación. Antes nacíamos en las casas, ¿no? Era más usual eso. En cambio, vos sabés que lo llegué a conocer en el viejo almacén, claro, fui como uno más, por supuesto, y en un momento que él estaba cantando se acercó y me palmeó con esa mano que tenía, que era enorme, y yo no me quería bañar más ya. No, sí, claro. Acá somos la cuna del tango milonga, del tango canchengue, era el arrabal. La primera cosa que fuimos del Riachuelo hasta Magdalena fuimos los Pagos de la Magdalena. Mirá. Después se dividió cuando vinieron los indios Quilmes, fuimos todos Quilmes. Después se dividió y fuimos Barracas al sur, y porque las barracas estaban de un lado del Riachuelo y todo lo otro era Barracas al sur. Después fuimos a Avellaneda en 1904, y en el 44, el 29 de septiembre, se declaró la autonomía,
fuimos primero partido 4 de junio, porque estaba justo, Carrel había nacido en Lanús, y la pelea por la autonomía de Lanús era histórica, y bueno, y quedó el nombre de Lanús después del 55, que es un nombre histórico, que era uno de los terratenientes que vendió los terrenos y dio la estación de tren, etc. Y soy hincha de Lanús, hincha del Granate, así que estamos... Pero espera porque vos me vas a sacar de una gran duda que yo tengo geográfica, no sé, ese tango de Rivero que dice, lo llamaban Serafín en el barrio de Las Latas. ¿Cuál es el barrio de Las Latas? No, el barrio de Las Latas es otro barrio, pero ya es de la capital. Mirá. No es de acá, ¿no? Así que sí tiene, Pompeya más allá de la inundación. Sí. Nosotros éramos más allá de la inundación. Pero Tano, te puedo decir Tano, ¿no? Sí, porque... aunque en realidad yo tengo, como dicen los gallegos que saben que gana siempre el Tano, porque yo tengo un abuelo Tano, una abuela argentina, y para el norte, y 2 asturianos. Así que, pero el Tano me queda bien también. Pero esa vez que nos dimos varios abrazos, hace no mucho tiempo, en la capital, en Buenos Aires, ¿va? Todo el mundo que pasaba te decía, hola Tano, ¿cómo andás Tano? Por eso... sí, fue así, se hizo acá en Lanús y el negro. El negro creció en Lanús y bueno, naciste en la época, en el apogeo popular de Eva Perón, ¿no? Y del general, de Juan Domingo Perón en el 48. Pero claro, yo como no puedo recorrer tu vida entera, se me ocurrió que tuviste esencia ligada al nacimiento, más de ser un hombre tanguero por ahí, pero tuviste una adolescencia ligada al nacimiento de Papo Blues, por ejemplo, todo el rock nacional. ¿Qué recordás de esa época donde evidentemente vivíamos de una dictadura a una democracia que es amenazada, pero que nos refugiábamos en la música, y no sé por qué se me ocurrió que a vos te gustaba mucho algo del rock nacional? ¿Qué te gustaba? Sí, por supuesto, pero yo soy un poquito antes que eso, del 48, entonces, lo que sí es cierto, que si yo tengo que elegir eso le decía la otra vez a mis hijos, que si yo tengo que elegir una etapa de mi vida en donde fui muy feliz, fue la infancia. Es así. Era el club de al lado de mi casa que fundó mi abuelo, era la iglesia que nos llevaba de campamento, la escuela que nos cobijaba, era estar por la calle todo el día hasta que viniera el viejo, y que había que estar en el horario que llegaba porque laburaba todo el día, pero a esa hora de la cena teníamos que estar. Era la amistad, los pibes del barrio, ¿no? Fue una época muy feliz. La adolescencia, bueno, fue una disputa interesante porque era justo los 60. Sí. Ahí eran los Beatles, la aparición de eso, era el folclore en esa época, no había tanto tango. Yo seguía a Julio Sosa al principio, que era joven, no era una cosa común. Me gustaba el tango porque mis viejos habían conocido bailando tango, y bailaban muy bien, pero en realidad era el folclore y recién empezaban los Beatles. El rock nacional van a ser un poco más tarde. Sí. Y yo ya estaba en la práctica social, ¿no? Ya me metí a militar en el secundario, un poquito, y militar socialmente en el 66. Ahí fui mi primera experiencia de militante social, ¿no? Pero tenías 18 años. Sí, me acababa de recibir de maestro y me fui a Villa Hilá, que es un barrio de Lanús, muy humilde, que el cura Remigio había firmado un convenio, un cura francés que estaba acá,
que había firmado un convenio con lo que era la alfabetización de adultos y nos prestó el colegio para hacer alfabetización de adultos. Al año siguiente, con la dictadura de Onganía, quisieron empezar a controlar todo eso y cambió el sistema y nos fuimos a otra, ya no a una parroquia, a un pastor que era muy compinche con Remigio, que era tipo extraordinario. ¿O no? ¿No, José? Nunca lo conocés, el padre es un fenómeno ese tipo de... Sí, lo conocí, claro que sí. Claro bueno, que sí. Es mi primer formador ahí en lo social, a fondo. Estuvo en mi casa. Mirá vos, qué vuelta de la vida. Qué vuelta de la vida. José Lucas estuvo en el MED, en el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Sí. En ese momento estábamos lejos de pensar eso, pero él tenía mucha relación con yo ya trabajaba en minería, en lo que era, mi viejo me abrió la posibilidad de laburar en donde él trabajaba, y era en minería, en la isla de Marchi, y bueno, no tenía militancia sindical. Él, José, era más social que militancia sindical, más bien los sindicatos no me gustaban mucho. Pero nos llevó a conocer a la Secretaría de los Argentinos, toda esa época, ¿no? Los 70. Y sí, fue una época hermosa la juventud. Y después la aluvión de la vuelta de Perón, bueno, nos trajo a todos y ahí fui electo delegado en el 72. Y bueno, autoconvocado al principio, en el medio de todos los conflictos. Después sí nos incorporamos a ATE y fui secretario general de minería de mi sector. Ahí empecé, 1972. Viste que qué importante es nombrar a Evita, nombrar a Perón, nombrar a José de Luca, al padre Remigio, creo que dijiste. Qué importante es nombrar cuando en este momento que nos están negando la historia, que parece que nos están diciendo que no existimos antes, ¿no? Que no construimos nada antes. Y yo lo veo muy lejos de la cuestión ideológica, no me quiero ni meter, ¿no? Porque realmente me voy a poner mal, te digo, si me meto a hablar de cuestiones ideológicas. Pero qué importante es reivindicar los nombres de nuestra historia. Esa niñez tuya en la casa del abuelo, todo lo que estás diciendo. Uno es eso, ¿no? Uno es producto de todo eso. Yo, la verdad que a medida que ha pasado el tiempo, uno va valorando más cómo está impregnado de maestros de la vida, ¿no? Que van dejando huella en uno y, bueno, también uno va compartiendo con los demás, ¿no? Así que a mí me parece que sí, uno es eso. Ahora, es cierto, uno puede tener una actitud, pero se va moldeando con el colectivo que lo rodea. No hay tutía. Y para mí eso es un orgullo, tener las raíces, ¿no? Como dicen los que saben, las flores ya están en las raíces. Hay que buscar esas raíces para ver lo que hay. Entonces, creo que eso nos va constituyendo y nos permite, no es un pasado determinado, es un pasado que está vivo, que se expresa en el presente, y el futuro es lo que nos convoca. Pero como yo fui feliz, y como estoy convencido que en la Argentina no puede haber hambre, ¿no? Hace poco acá en el Consejo Deliberante de Lanús aprobamos un plan por Lanús libre de hambre, y hay gente que no cree que se puede estar libre de hambre, ¿no? Y yo digo, yo viví una época donde no había hambre. Yo viví, no es que me la contaron. Entonces, que uno entraba en la casa de cualquier vecino, que había otro tipo de dificultades, pero había esperanza, había ganas, había alegría. Entonces, no me la pueden contar. Nos la arrebataron o nos la quieren que no creamos que se puede, pero sí la viví en esa época, y después fue una pelea permanente por
para que no nos roben esa perspectiva, y bueno, a veces ganamos, a veces perdimos, y cuando ganamos, recuperamos esas historias. Sin duda, sin duda. Te quería preguntar, porque no, también se está intentando desprestigiar desde un sector político hoy dominante, gobernante, no hay ninguna duda que está gobernando de una manera que a lo mejor no nos gusta a todos, pero está gobernando. Se quiere desprestigiar a lo gremial, ¿no? El dirigente gremial, metiendo todos a una misma bolsa, como chorros, como gente robando a los trabajadores. Y bueno, yo por lo menos, te digo, conozco muchos nombres que son, bueno, paradigmáticos de otra. El 67% de los desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida, 67% del 76 al 83, eran dirigentes, militantes o delegados de los trabajadores. Así que respeto. En la historia de la clase trabajadora argentina, que ya tiene más de 180 años, que empezaron las primeras organizaciones, ya por 1858, hasta hoy, la lista de mártires, de defensores, es innumerable. Construimos el país los trabajadores. Algunos tuvimos la suerte de tener algunas responsabilidades, pero yo soy militante de los trabajadores. Soy hoy un trabajador jubilado. Eso es lo que soy, un trabajador jubilado, orgulloso. Las responsabilidades sindicales son secundarias. Ahora, es cierto, Salvador, sí, que antes podía haber negociadores, podía haber, antes del 76, ¿no? Podía haber negociadores, podía haber blandos, pero lo que no había era sindicalistas empresarios. Y hoy sí, después del 76, apareció un nuevo grupo de dirigentes sindicales que es minoritario comparado con todos los que están siendo perseguidos en sus sectores de trabajo, que los echan hoy, que no los dejan organizar, que no le dan legalidad a los patrones, que le dicen si no te gusta te vas, pero hay una superestructura donde los dirigentes no solo se visten como empresarios, no solo piensan como empresarios, sino son empresarios. Se han convertido en esa estructura. La dictadura genocida cambió, no es la del 55 que descabezó a los jefes sindicales y la resistencia surgió de los trabajadores, sino la del 76 nos pegó en las comisiones internas, desapareció a algunos dirigentes sindicales nacionales, pero a otros los transformó, se los incorporó. Y todavía hoy hay muchos de esos que son estructura. ¿Y qué decir, no? Los Triaca, los Baldacini, los Cavalieri. ¿Y a vos cómo te trató la dictadura? ¿A vos? Bueno, en principio yo en esa época ya era secretario de organización y gremial de la Capital Federal y de Minería. Vino la dictadura, nos echaron del trabajo. Y nosotros creíamos que nos teníamos que ir, pero no, seguíamos estando en el sindicato, nos bancó el sindicato ATE, pero el secretario general de ATE, bueno, quedamos despedidos, pero nos seguíamos manteniendo ahí en la pelea sindical, en la seccional capital y a nivel nacional, y el secretario general Horvath, que era el secretario general que había sido parte de nuestra lista, se arregló con la Marina, autointervino antes. Y a Héctor Quagliaro, un paternoster para mí en el sindicalismo, que venía de la lucha del Rosariazo, fue secretario general de la época del Rosariazo, así que un fenómeno. Nos echaron de ATE en el fin del 76. Nos echaron del laburo y de ATE.
Y él dijo, bueno, hay que hacer una agrupación ahora. ¿Cómo una agrupación? Dijimos, si no estamos ni laburo ni nada. Y dice, no, bueno, cuando los sindicatos es una organización de trabajadores. No depende de la legalidad del patrón. Depende de la voluntad política organizada. Y ahí aprendí algo muy valioso, que ni me imaginaba. Cambió mi vida el 24 de marzo y esto. Porque él dijo, bueno, a nosotros nos eligieron para ser delegado, representante, pero no solo para las buenas, sino fundamentalmente para las malas. Así que hay que hacer esta agrupación y empezar a pelear por los derechos de los trabajadores, seguir peleando. Así que lo hicimos, y en el 77 fundamos ANUSATE, Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE. Ajá. Éramos 27 personas, y Héctor Quagliaro, vos pensás que era el 10 de diciembre de 1977. 10 de diciembre de 1977. No era fácil ahí. Era fácil, me comprometo con algo sindical o social, ¿no? ¿Qué te parece? Y además, te voy a contar algo que no cuento normalmente, pero ese 10 de diciembre estábamos en Nazaret, la casa de Nazaret. Claro, Carlos Calvo. Ahí nosotros llegamos, porque era un lugar que te prestaban, ¿no? Sí. Yo vine de Lanús, pero Quagliaro venía de Rosario, otros vinieron de Corrientes, otros vino de Concepción del Uruguay, de Bahía Blanca. Bueno, nos juntamos, éramos 9 seccionales, y el día anterior que nosotros entramos el 9, el 8, en ese lugar, ahí, la iglesia Santa Cruz, secuestraban a las madres, a las monjas y a las madres que estaban en una comisión. Nosotros llegamos ahí, y ahí el sábado, los 27, fundamos ANUSATE para pelear por la democracia, para pelear por el gremio, y Quagliaro dijo, bueno, estamos fundando una agrupación, una organización para miles de compañeros que ni siquiera conocemos. 77, yo no tenía dimensiones, un tipo, digo, es un optimista total. Bueno, después... Sí, además un hombre muy joven todavía, ¿no? Un hombre de 29 años con gran trayectoria ya, pero todavía joven. Eso. Y cuando hay una situación así en el país, uno piensa en rajarse, ¿no? Dice, me voy, pero te quedaste. Qué mito fundacional de ANUSATE. Al día después del secuestro, en el mismo lugar, la dictadura que planteaba muerte y nosotros que estábamos planteando vida, ¿no? Esta tensión era así, por eso ganamos. Por eso el pueblo argentino le ganó al genocidio, le ganó a la dictadura genocida, porque realmente era imparable. Nosotros no sabíamos que estaban reunidas, ni nos enteramos. Que si no hubiéramos enterado nos hubiéramos escapado de ahí, porque ¿cómo íbamos a estar en un lugar? El día anterior habían secuestrado ahí a los familiares, ¿no es cierto? Claro, pero, y la verdad que fue así. Entonces ahí empecé a trabajar mucho en lo que es los derechos humanos. Conocimos a Adolfo Pérez Esquivel, empezamos a trabajar con Ubaldini, las comisiones, la comisión de los 25, y nos fuimos encolumnando en la resistencia que generó el paro del 27 de abril, y fuimos organizadores del 30 del 82, y formamos esa agrupación que terminó recuperando la vigencia de las instituciones constitucionales en el 83, y el gremio ATE en el 84. Nos habían echado y yo volví como candidato a secretario general y ganamos. Mirá, casualidad o providencia, 6 de noviembre del 84, hace 40 años. Tal cual. 6 de noviembre del 84. Yo estaba pensando que en ese noviembre yo
voy a saltar un poquito. Ahí el director de la radio me pregunta si queremos poner un tanguito en la mitad de la, claro, en la mitad de la charla, no sé si de Edmundo Rivero, de Julio Sosa, pero bueno, Edmundo Rivero hoy surgió fuerte, ¿no? Fuerte realmente. Tiene unos tangos en lunfardo que son espectaculares. Claro, no van a entender. Si pone sur, sería ideal. Bueno, ahí le estamos pidiendo entonces al aire nomás a Guillermo, que todavía está recuperando el aliento después de la corrida que tuvo que pegar hasta Colinas Verdes. Lo que sí le pedimos, no disculpas, porque al Tano no le gusta que pidamos disculpas, a Víctor de Genaro, pero le decimos a la gente de Colombia que nos está escuchando, a la gente de México que ya nos está escuchando, a la gente de Misiones que tal vez no comprende mucho el lunfardo, que por eso no estamos poniendo lunfardo, ¿no? Vamos a poner un tango que es una poesía. ¿Se puede buscar, director? A ver, le quiero escuchar la voz al director de la radio, que tiene una voz espectacular. A ver, ¿se puede? Claro que se puede, ya estamos escuchándolo de fondo, pero sé que el tango hay que ponerlo desde el primer minuto, sin pisarlo. Estamos con Edmundo Rivero y el tema sur. Cuando quieran, Víctor, bueno. Claudio, adelante. Claro, nosotros escuchamos de otra manera con Víctor de Genaro, porque estamos en una plataforma, cosas nuevas que hay que no son los mismos que están en un estudio de radio, donde todos los miércoles tiene un programa de radio. Después nos va a contar, después el tango, pero yo no quiero dejar mocha, como se dice en el campo, el comentario. No, en noviembre del 84, que acaba de nombrar, noviembre del 84, estaba haciendo yo mi valijita para venir a ver qué pasaba en Misiones. ¿No? Claro, y en el 85 nos radicamos con una mujer y 3 hijos, sin laburo, una mujer docente, y un hombre que hizo lo que pudo para salir adelante. Y finalmente Misiones, la verdad que me dio mucho más de lo que yo pude darle en estos ya casi 40 años en Misiones. Escuchamos Sur por Edmundo Rivero y volvemos con Víctor de Genaro, que nos tiene que contar, bueno, con Misiones. No fueron pocos, que no fueron pocos, y con mucha gente muy querida por todos nosotros. Adelante, señor director. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño
que murió su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pontella, las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Selva, un abrazo a nuestra identidad. Voces de la selva, misionera, un abrazo a nuestra identidad. Guaraní, misionera y regional. La selva nos habla con su lenguaje de vida y emociones. Exuberante, guaraní, misionera y federal. Bien, seguimos, la verdad, muy entusiasmado con esta charla con Víctor de Genaro. Escuchamos a Edmundo Rivero con Sur, Paredón y después Una luz de almacén y no sé cuántas otras cosas más. Muy, muy linda esa canción, realmente. A mí me gusta mucho el tango también y me gusta también el chamamé, aunque no es la música tradicional de Misiones. Me gusta la polquita rural, me gusta el balseado, me gusta el shotis. Y ahora lo quiero traer a Víctor de Genaro para que nos cuente alguna anécdota, recuerdos que tenga de Misiones. Sé que tiene muchos amigos aquí, una cantidad que te han puesto en el Facebook, una reacción, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, periodistas, dirigentes sociales, bueno, Mónica Gurina puedo nombrar a Gerardo Segovia, puedo nombrar. Estoy recordando porque no puedo mirar el Facebook ahora, pero muchísima gente de sindicalista como de Mar del Plata, Dora Escarlata, que Dora Escarlata es de todavía hoy con 86 años, sigue en el gremio de los peluqueros, anda por Misiones en estos días. Bueno, pero Misiones, ¿qué te trae Misiones al recuerdo? Bueno, Misiones, la verdad que si tengo que elegir un lugar para ir a vivir que no sea Lanús, que es mi lugar en el mundo, iría a Misiones. Oh. Eso, sin dudarlo. Es un esplendoroso, exuberante en todo sentido, y también es una contradicción porque esa exuberancia de sol, de selva, de la tierra colorada, pero sobre todo de la gente misionera, que esa mezcla, ese mestizaje de culturas que hay en Misiones, pero todo sí a flor de piel, realmente se contrasta con ese cachetazo al sentido común que es el hambre, pibe descalzo, la falta de potencialidades y unos cuantos que se enriquecen a costilla del esfuerzo de la mayoría, ¿no es cierto? Pero Misiones tiene una capacidad de resistencia impresionante. Pero en general yo aprendí a valorar, fue producto de estos viajes, digamos, que empezamos a hacer con Cuadrial y en la época de la dictadura. Viajábamos para formar la agrupación y hacíamos conocimiento, y ahí empecé a conocer al pueblo, ¿no? Antes viajaba de mochilero, conocía las bellezas, pero el pueblo es otra cosa. Y entonces, cuando empecé a conocer esa cultura, me impactó la resistencia, pero Misiones es impresionante. En esos primeros viajes, ¿conociste a Juancito o no?
No, Juancito lo conocí. Juancito Yatsian, estamos hablando de Juancito Yatsian. No, cuando nosotros llegamos a Misiones en plena dictadura, bueno, hicimos las primeras charlas de formación en un sindicato, el Sindicato de la Madera, y la CAN nos levantó la reunión, bueno, rodearon el edificio, me acuerdo, ¿no? En 1980. Y empezaba a ser la CGT Brasil en ese momento, era el Sindicato de la Madera, y nosotros íbamos buscando gente de ATE para empezar a hacer la agrupación. Llegábamos hasta Puerto Iguazú, había compañeros como Luis Agulla, ¿no? Después compañeros que estaban presos en ese momento, como Julio Gómez, que había sido dirigente de ATE. Bueno, historias que fuimos conociendo y siempre en Misiones me impactó, ¿no? Además, esa agua verde, vida y también resistencia, ¿no? Conozco, digo, que amo Misiones y voy, y he vivido experiencias espectaculares. Desde las movilizaciones con los chicos del pueblo. Ahí está, la marcha de los chicos del pueblo. Ahí te conocí. Arrancaron desde Posada hasta Chito Pasamán sabe lo que siente, y Mónica también. Cuando pudimos entrar el 9 de julio en esa plaza que el gobernador Rovira no pudo ocupar y se fue a festejar el 9 de julio a un pueblito, y nosotros entramos en esa plaza acompañando a San, a todo el tractorazo, y yo tuve la suerte de entrar arriba de uno de esos tractores con una bandera. ¿En serio? Fue hermoso. 1 de julio del 2002, ¿no? Sí, señor. 1 de julio del 2002. 51 días, 51 días en la plaza. Impresionante. Y además lo recorrimos muchas veces, ¿no? Tuve esa suerte de conocer a fondo y admirarlos, ¿no? Lo quiero mucho. Y tengo muchísimos compañeros y compañeras que yo... Vos dijiste bailar chamamé, bailábamos cuando hicimos la campaña de los ríos, ¿te acordás la caminata de los ríos que se hizo? Claro, ese fue el momento más, yo te diría más emotivo, esto fue, a ver, octubre de 1985, 1995, ahí se largó la campaña en contra de Corpus Christi. Y ahí yo tuve la gran felicidad de mi vida, que hasta el día de hoy somos como hermanos, yo no me puedo comparar de ninguna manera, pero con Adolfo Pérez Esquivel nos conocimos en la ruta, en una rotonda, en el medio del pasto. Me dicen, acá está Adolfo, y yo digo, ¿qué Adolfo? Adolfo Pérez Esquivel, yo no lo podía creer, me temblaban las piernas, ¿viste? Porque claro, un premio Nobel de la Paz, ahí pasaban autos por todos lados, y yo con un grabadorcito, en aquel momento me dedicaba al periodismo, como ahora, pero bueno, ahora hago otras cosas, y ahí lo conocí a Adolfo, no me voy a olvidar nunca más de ese momento, nunca más. ¿Y vos estuviste ahí también? Sí, estuve, y en una de esas placitas de la noche bailamos chamamé con Nina, que era una compañeraza histórica de la lucha de ATE, de la CTA, y bueno, y quizás con Adolfo, además de compartir esas marchas, compartimos algo muy importante que fue un grito fundamental, que fue el no a la reelección de Rovira, aunque siga gobernando hoy, lamentablemente no hemos podido sacarlo de encima, aunque le prohibimos que tenga reelección con la constituyente, que encabezó Piña, Monseñor Piña, donde estuvo Chito Pasamán, hubieron muchos compañeros que formaron parte de una experiencia que con Adolfo
tuve la suerte de recorrer haciendo campaña durante una semana con el obispo y con Adolfo y con los compañeros en todos los pueblos, ¿no? Y en aquella campaña, te aclaro también, vino el negro Fontova. ¿Te acordás un abrazo al cielo? Claro, bueno, cantamos ahí en ese estadio ¿cómo es que se llama? De Puerto Rico, ¿puede ser? Sí, en Puerto Rico, en el gimnasio de Puerto Rico. En el gimnasio de Puerto Rico, fue una fiesta eso. Qué lindo, qué lindo. El negro seguramente debe estar bailoteando ahí en alguna nube, porque qué espíritu, con Joselo Schwab también, Joselo Chamamecero, hoy es secretario de Cultura de la provincia, y la verdad que sigue siendo un tipo fenomenal, y bueno, la verdad que fue una campaña increíble, y bueno, vos nombraste a Joaquín Piña, el padre obispo, como le decimos nosotros. Me gustaría que hables un poquito de él, o sea, cómo, si te marcó, si vos lo marcaste a él, en el sentido no de marcarlo en el fútbol, sino de qué conversaciones tenían con él. Bueno, él tenía una característica que no rehuía ningún debate, ¿no? Me vertía opinión sin ninguna limitación, y yo me sentí siempre muy a gusto con él, ¿no? Como para poder pensar en voz alta con esos personajes, como Adolfo, por ejemplo, que vos decís, con él, son llanos que te permiten que uno pueda, te hace sentir par a pesar de que no lo sos. Y ahí discutimos muchas cosas, pero tengo una de él que siempre yo entré en crisis con el pueblo en la elección del 91, cuando el pueblo votamos a Menem en el 89, pero Menem traicionó el salariazo y la revolución productiva se transformó en la privatización, en la entrega, el saqueo, y en el 91 nos fuimos a la CGT, estábamos peleando contra la traición, y en el 91 el pueblo volvió a votar. Ubaldín se presentó en la provincia de Buenos Aires, sacó el 0,7%. Ubaldín es para mí un héroe, ¿viste? Era una referencia, además iba por la calle, lo abrazaba a todo el mundo, era una referencia de todas nuestras luchas, y sacó el 0,7%, y Menem nos ganó por escándalo en el 91. Ya no era que había mentido, sino que ahora ya se sabía lo que era. Y ahí me agarró una crisis muy grande. En el 90 yo renuncié cuando Menem firmó el indulto a los genocidas, dije basta para mí, me fui del PJ. Yo era de la conducción del PJ en ese momento, dijo no, esto no puede ser. Pero el 91 era el pueblo el que se equivocaba, ¿no? Y me acuerdo que en esas campañas que estábamos haciendo, él era muy realista para hablarle a la gente, ¿viste? No escatimaba que Rovira le estaba metiendo bolsones, le daba plata, ¿viste? Hacía cualquier cosa, clientelismo. Sí. Y él entendía eso, y yo en los actos a la gente, porque además la quería, Adolfo lo mismo. Y hablando de eso, le conté esa anécdota y le digo, el pueblo, para alguien que como yo venía del peronismo tan central, el pueblo no se equivocaba y se había equivocado, ¿no? Y estaba enojado yo con eso. Y él me dice, Víctor, el pueblo se puede equivocar. No, digo, es un tema ese que me da vuelta y dice, bueno, eligió a Barrabás en lugar de Jesús, me dijo. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ahí te... Bueno, pero yo, como soy medio así discutidor, le dije, sí, bueno, pero lo que pasa es que si él hubiera elegido a Jesús no hubiera sido Cristo, entonces estaba bien lo que hizo. Así que ahí empecé a darme cuenta que por ahí el pueblo se la rebuscaba para poner el sendero, ¿no? No echarle la culpa al pueblo, ahí aprendí de lo que nosotros no somos capaces de entender.
o de que construir nuestras debilidades. Es muy fácil, como ahora, echarle la culpa al pueblo de cómo puede ser que tengamos este presidente. Ahora hubo 20 gobernadores que separaron las elecciones nacionales de la provincial para salvarse ellos y regalaron la nación. Y alguien sin un partido hoy es presidente. Ahora, los responsables son esos que tienen partido, el PJ, el PRO, la UCR, que son los que tenían los gobiernos. 4 gobiernos solos hicieron la elección el mismo día. Milei no ganó en ninguna provincia con elecciones provinciales, ni siquiera las que hicieron el mismo día. Entonces la gente castigó duro la falta de representación y la falta de alternativa. Entonces aprendí sí que no hay que echarle la culpa al pueblo. Hay que ir a buscar, se puede confundir, como dice Piña, por falta de información, no se sabe, hay duda, hay angustia, está sobreviviendo, pero ahí está el poder está en el pueblo, hay que ir a buscarlo. Y por eso la marcha federal, las caminatas de los pibes del pueblo, la hazaña de la constituyente, es ir a buscar al protagonista. Y un militante tiene que saber que tiene que ir a buscar a ese protagonista. Ahí está el poder. Y eso son las enseñanzas de esos grandes, ¿no? De Adolfo, de Piña, de tantos otros, como Quagliaro, tantos otros, ¿no? Caguario, no me sale el apellido, ¿cómo es? Quagliaro, Héctor Quagliaro sigue firme, ¿no? No, Quagliaro falleció. Sí, era mayor que nosotros. Él empezó en el 55. Mira, no, claro. Por eso es la tradición, cómo se transmite. Si no hubiéramos tenido un Quagliaro en el 76, que nos dice, no, ahora hacemos las agrupaciones. Claro, Pero claro. Lo había hecho en el 55, lo habían ayudado a hacer y terminó siendo el secretario general en el Rosariazo de la CGT de los argentinos. O sea, dan los pasos al frente. Por ahí lo que distingue a un delegado, la primera cosa que un delegado, no solamente sindical, delegado en el fútbol, delegado en la religiosidad, delegado en la cultura, en donde sea, es dar el paso al frente y animarse. La audacia es decir, no, yo no me borro. Después aprendés. Algunos no aprenden, otros se enriquecen y se joden, pero el que quiere aprender, aprende, pero la actitud esa de la voluntad, yo me la banco, es lo que hace que empiece a aparecer esa fuerza. Ahí éramos jóvenes, nos agarraban estos personajes y bueno, viste, Ongaro, Mujica de Farmacia, Alfredo Ferraresi, bueno, eran todos que nos enseñaban en la cultura de compartir, ¿no? De entender el colectivo, de entender el pueblo. Tal cual. Vos sabés que hay una de nuestras oyentes, creo que es Carla Rosa, que ella dice, denme algún dato para internet. Busquen en internet estos nombres que acaban de escuchar, que yo, bueno, en este caso pensé, tal vez, que de alguna manera sigue vivo, ¿no? No me quiero salvar del comentario de preguntar si digo, pero de alguna manera sigue vivo, lo manteniendo. Claro, ¿cómo no van a ser? Esta vez este programa. No solamente sigue vivo en la hija, que es la vicepresidenta de nuestro partido a nivel nacional y que vive en Rosario, y que Leticia Quagliaro, que voy con Leticia, sigue vivo en la instancia de sus nietos, sino en todos nosotros. Es una energía que es la que emana, están en nosotros, nuestros ancestros, nuestra fuerza, hay que pelear con todo eso. Esa es la vida que triunfa frente a esta política de muerte y situación de muerte, la vida va a triunfar, ¿no? Pero bueno, como triunfa la vida, ¿viste? Abrazándose, marañándose, creciendo por donde no se ve, va a triunfar y vamos a volver a triunfar, no tengo duda. Hablaste de tus hijos, ¿tenés nietos? Tengo 3 hijos y 3 nietos.
3 hijos y 3 nietos. ¿Y los nietos qué edad tienen? Los que reinan en la casa del abuelo ahí. Del abuelo no, del tatarabuelo casi. Sí, no. Abuelo. No, pero abuelo, vos no vivís en la casa de tu abuelo. Sí, pero ya no. Claro, pero ellos cuando van a la casa del abuelo están yendo a la casa del tatarabuelo. Ya tengo tataranietas. Mi abuelo tiene tataranietas ya. La quinta generación se llama Jazmín y lanucense, tiene 4 años, de la hija menor que tengo, Julieta, de 31. Agustín tiene 15 de mi hijo Leonardo, que tiene 41, y Vera 18, de mi hija Lucía, que tiene 46. Mirá vos. Bueno, yo te gano, yo tengo 7 nietos pronto, ¿no? Sí, pronto voy a tener 7. Pero vamos a jugar, a partir de hoy vamos a jugar una carrera. Le voy a preguntar a Guillermo San Martino, al director de GDS Radio Mar del Plata. Hoy no nombramos a ninguna de las radios, pero a ver, hago un recorrido rapidito. Te están escuchando en Apóstoles Misiones, en la Radio Elemental. Te están escuchando en la LRH 713 de Oberá, la radio. Te están escuchando en la radio de María Itumelia Torres, La Voz Capital, en Posadas. En la radio de Posadas también, a ver, ¿cómo era que se llamaba la otra radio? No me acuerdo. La radio de Garupá, te están escuchando la radio municipal. Después, yendo para el norte, por el río Paraná, te están escuchando en la radio de Puerto Rico, la radio del pueblo de Monte Carlo. Tiene un nombre que hoy nos queda como a medir. En la radio del Flaco Torres, de Ricardo Torres, la Multimedio Génesis del Dorado. En la radio cooperativa de la Cooperativa de Servicios Públicos de Puerto Esperanza. En la radio Cataratas de Puerto Iguazú. Te están escuchando en la radio municipal de Comandante Andresito. En la FM Guaraní del Soberbio Misiones. En la FM Alto Uruguay. ¿Viste? En el Soberbio me acuerdo que estuvimos en un encuentro con Piña. En realidad Piña yo lo conocí en los seminarios de formación teológica acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro. Un encuentro que nos convocaron a hablar, recién empezaba, pero mi relación con él más afectiva y te diría con mucha más confianza, fue porque se hizo un encuentro rural, una gran asamblea rural en el Soberbio. Y estuvimos ahí 2 días y medio compartiendo y fue espectacular. Maravilloso. Bueno, termino con las radios. Falta la FM Salto Encantado, de Salto Encantado, Misiones, y la radio Alto Uruguay, la FM Alto Uruguay, de Colonia Aurora, sobre el río Uruguay, esta última, igual que la FM Guaraní del Soberbio. Y después escuchando en radioentrepueblos.com.ar, que pertenece al comité Arnulfo Romero, recordando al obispo asesinado en El Salvador. Te están escuchando también la FM Renacer, que la FM Renacer es de mi pueblo chiquito, Juan José Paso, en la provincia de Buenos Aires. Así que imagínate, ¿no? Y después te van a escuchar por el Spotify. Me apuro y me equivoco, director. Cuénteme algo usted, director, si hay algún mensaje para compartir con Víctor, que se nos termina el programa. Mandamos saludos desde Mar del Plata para Carla Rosa del programa Cómo Duermen las Abejas, que va todos los martes. Programa social y político también muy importante que tiene la radio los martes a las 20 horas, Claudio. Le mandamos un saludo para Gisela desde la localidad de Quilmes, Patricia desde la zona de Sierra de los Padres, para Graciela. Nos vamos hacia la zona de Belgrano, Capital Federal. Saludos para Melina y para Nino, que nos escuchan desde la ciudad de Neuquén.
Un saludo también para Darío y para Verónica de la zona de Villa del Parque. Nadia, volvemos a Mar del Plata, de la zona de La Perla. Hacemos un saludo general también para todas las amigas y amigos que nos escuchan desde países limítrofes como Elena desde Santiago de Chile, para Licelén Sosa desde Montevideo, Uruguay, y un saludo también para Rocío que nos escucha desde La Serena, Chile, Claudio, y un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, es importante decir esto porque si bien la radio ha cambiado mucho con las transmisiones digitales, también nos da esta posibilidad de llegar lejos con este mensaje tan importante. Bueno, Víctor de Genaro. Hoy dijimos, el Tano que siempre está, porque a pesar de sus múltiples obligaciones como hombre todavía ligado como concejal de Lanús, y todavía ligado a los movimientos sociales, siempre responde, siempre está, y no desde ahora, desde hace muchos años, ¿no? Muchos años. Víctor, te quiero agradecer un montón por este tiempo, por la espera, y realmente añoro esta posibilidad de que nos podamos reunir personalmente muy pronto y hacer este testimonio que tenemos pendiente sobre el obispo, el padre obispo Joaquín Piña, para el documental. Hablando de documental, estuvo Miguel Mirra por acá por mi casa el otro día y le quiero agradecer también, quiero que esto quede grabado para agradecerle a él porque, bueno, me hizo lagrimear. Miguel Mirra es uno de los documentalistas más comprometidos en lo social que yo he conocido en mi vida y lo tuve acá en mi casa. Gracias, Víctor. No, gracias a vos que hayas pensado en mí para compartir este momento y para que pudiera decir con toda sinceridad que mi lugar en el mundo es Lanús, pero si no fuera así sería Misiones, la tierra colorada, ¿no? Y una de las he viajado en los últimos tiempos poco porque esta realidad de involucrarme en la construcción política en Lanús fue producto de que acá estaba Grindetti, Claver, todavía avanzado toda la política contraria contra la comunidad. Así había tanta crisis y confianza en la militancia que me volví a meter en una responsabilidad que no quería, y eso hizo que tuviera que estar todo el tiempo acá. Pero hice un viaje solo, que fue para volver a esa plaza de Misiones, ahí con Raúl Arasmendi, con todos los compañeros de la CTA, con Chito, con Coqui, con Mónica, con todos los que abrazo permanentemente desde todos los lugares, y poder estar en esa plaza a los 20 años de que vos recordaste, del 2002, y que para mí fue un grito de libertad muy fuerte y de argentinidad muy fuerte. Así que gracias, Salvador. Un gran abrazo y bueno, continuaremos en el camino. Continuaremos en el camino. El señor Víctor de Genaro, en Voces de la Selva. Estamos por el programa 130 de Voces de la Selva y la verdad nos sentimos honrados con haberlo tenido. Gracias, Víctor. Chau, chau. Chau, chau. La palabra compañero es el mar que navegamos. De las cataratas del río Iguazú al pluriverso. Voces de la Selva. Conduce Claudio Salvador. Siéntelo. Disfrútalo. Disfrútalo. Siéntelo. Disfrútalo. El fin de semana sabe mejor en esta primavera. En esta primavera.